tengan el taller a mano, ¿sí? Si yo quizás les hago referencia a otra cosa que no esté, o sea, que no les esté mostrando el taller, sino otra cosa, ¿sí? Porque les va a venir bien ir leyendo consigna y todo. Bueno, ¿por qué tengo este power acá? ¿Sí? Porque el viernes pasado llegamos hasta este punto que era de la porción de ciclo celular, que dice 6, ¿sí? La parte de unir con flecha según corresponda, donde podemos ver, ¿sí? Un montón, o sea, diferentes células con una haploidía diferente, y del otro lado podemos ver diferentes etapas de la meiosis 1 y 2, bien, con las correspondientes estructuras que son características de esa etapa. Entonces acá, en estas diapositivas, son muy poquitas, yo les traigo un repaso breve de lo que sería la meiosis, bien, así como para refrescar la memoria de algunas estructuras que quizás nos hayan quedado colgadas de por qué no entendimos, o no sé, no me di cuenta por qué acá era tal cosa. Bien, entonces simplemente un pequeño repaso de lo que es este proceso, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? La profase 1, fíjense que acá les dice que la célula es 2n igual 4, entonces nosotros acá vemos 4 estructuras bivalentes, ¿bien? Donde los cromosomas homólogos están intercambiando los fragmentos, es decir, se produce el crossing over acá, ¿sí? Eso sería en la profase 1, lo característico de cada etapa. Bien, después en metafase 1, ¿sí? Ya vemos que los pares homólogos están alineados, por así decirlo, acomodados sobre la placa metafásica, ¿sí? Podemos ver ya cierta organización. Acá vemos cómo la envoltura nuclear se está desintegrando, ¿sí? Por eso están fragmentos, por así decirlo. Bien. En la anafase 1, fíjense, seguimos viendo acá 4 estructuras bivalentes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 2 moradas, 2 más Tengo rosaditas. una duda. Sí, sí, Cuando son bivalentes, o sea, cuando son homólogos, igual se cuenta, o sea, por más de que estén juntos, ¿se cuenta como uno o se cuentan en total los que hay? o sea, vos te referís, ponele que acá vos contás 1, 2, 3, 4, o si contás 2, 4, 6, 8. Claro, sí, no, no, si los cuento como a los dos que están unidos, digamos, los que están cruzándose, si los tomo como uno o como dos. Estos. Claro, ajá. Bien, no, siguen siendo estructuras, o sea, por más que estén alineados, ¿sí? Digamos, se van a separar esas estructuras. Entonces, si vos acá tenés 4 estructuras bivalentes, acá seguís teniendo lo mismo, salvo acá, ¿bien? En este punto donde ya se separaron. Bien, bien. ¿Se entendió eso? Es decir, en la Sí, anafase gracias. 1, bien, en la anafase 1 tenemos los homólogos que se separan, ¿sí? Las cromátidas permanecen unidas. Ay, esperen que alguien se quiere unir. Ah, la Aldi. Como les decía, en la anafase 1 vemos los homólogos que se separan, las cromátidas siguen unidas, ¿sí? Característico de la meiosis, ¿bien? Y luego ya tenemos acá, ya tenemos el número haploide, y de acá en adelante siempre vamos a ver el número haploide, ¿sí? La única diferencia es que acá seguimos teniendo estructuras dobles, o sea, en vez, vamos a ver, o sea, las dos cromátidas hermanas, ¿sí? Y acá, digamos, cuando ya pasamos a la meiosis 2, cuando llegamos a la anafase, acá estamos viendo que las cromátidas se separan, entonces ya vemos estructuras simples o cromosomas, como les dice el problema, ¿sí? Es decir, digamos que el proceso, las fases de la meiosis 2 se resumen en el proceso que llega a la división, ¿sí? De las cromátidas hermanas. Bien, cada cromosoma acá en la telofase 2 ya está compuesto por una cromátide. Bien, eso ya se llama cromosoma, ¿sí? Entonces, tenemos este cuadrito, ¿sí? Yo más o menos lo intenté dibujar en la pizarra el viernes, así como quien no quiere la cosa, porque, bueno, la prolijidad.
Pero bueno, este es el cuadrito de resolución, no sé si alguien no lo vio, no lo entendió. Sí, acá están, digamos, esto es lo más fácil para que ustedes puedan ordenar, si no quieren repasar, digamos, lo anterior. Igual lo tienen que repasar, déjenme decirles, ¿sí? Porque si no, no van a poder responder esto bien, pero acá, en este caso, ustedes van a poder, digamos, si ustedes hacen el cuadrito, van a poder organizarse súper bien y mirar y responder automáticamente, o sea, les va a simplificar muchísimo la tarea, porque tipo, ustedes en el unir con flechas como que ven muchas palabras y eso capaz que los confunde, o sea, cualquiera nos confundiría, o sea, se los digo, incluida yo. Bien, entonces si uno aclara siempre en la vida como en genética, bien, siempre ponemos lo que sabemos y el resto lo vamos desarrollando, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este cuadrito, No, ¿no? no. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ir a los siguientes ejercicios. Ahora voy a dejar de presentar esto y les voy a poner lo otro. Aguarden un cachito. Bien, pueden ver la pantalla ahí, ¿no es cierto? Creería yo que sí. Yes. Yes. Bueno, esto es lo siguiente, si esto no alcanzamos a verlo en la clase anterior. Bueno, entonces, China, ¿esto lo pudieron terminar ustedes que estaban trabajando juntas con la... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Para que se me olvide el nombre. ¿Lo pudieron terminar? Yo sí lo terminé, creo que ella también lo había terminado, lo que pasa es que lo terminamos por separado, pero sí, Ah, listo, listo. Bueno, entonces acá vamos a ir respondiendo, así como hicimos cuando estábamos en la clase, debatiendo, ¿sí? Así que, Nico, esta es tu oportunidad de brillar. Uy, Dana, no me diga eso. esta es tu oportunidad de brillar, esta es la oportunidad que tienen de pelearse y todas esas cuestiones. No, mentira. Bueno, díganme entonces. Dice, responda a las siguientes preguntas. Bien. ¿Cuál es la utilidad de la vimblastina y la colchicina? ¿Qué sabemos de esto? Y bueno, tenés que la colchincina y la otra que es el taxol o la viniblastina, lo que es Sí, así, viniblastina, son drogas extraídas de las plantas, son capaces de sí. alterar los procesos de ensamblado de los microtúbulos del uso mitótico y cuando bloquean este uso mitótico, te están bloqueando la mitosis, por lo que entiendo. Bien, sí. Es decir, que estas drogas no permitirían el proceso de mitosis en sí. Bien. ¿Alguien puso otra cosa? ¿No está de acuerdo con lo que dijo el Nico? no, ¿No Tiene que estás de nos agarrar acuerdo? la zampada, ¿eh? no, no, Zampada. que o sea, que puse lo mismo. Pucha, iba a discutir y se arrepintió. No, Puso lo mismo. Bien. ¿Están todos de acuerdo entonces? sí, Yes. Bien. Aguárdenme un cacho que viene un ventarrón y se me estoy llenando de tierra. Pará. Ahí estamos. Bueno, entonces seguimos con la otra pregunta. ¿Qué particularidad tienen en su proceso de mitosis los euglenoides y dinoflagelados? ¿Qué pusieron acá? Y más que nada, los euglenoides y los dinoflagelados, los cromosomas están siempre condensados, entonces hacen mitosis cerrada.
Y después tener que la Sí. membrana nuclear no se desensambla, creo que era. Sí, Ajá, no se desarma. No se puede formar el uso mitótico, o sea, no forman uso mitótico. Bien, Claro, tiene sentido, tiene sentido. bien. ¿Están todos de acuerdo? sí, Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta de esto? no. No. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué son los factores? Lo saqué a la mierda acá. ¿Qué son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas y para qué sirven? ¿Qué son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas? Y Yo era una puse que, proteína. No, decí vos, Chile, si no hablo yo. habla. A ver, dale, China, te Eh, escuchamos. que bueno, que es una proteína que estimula la curación de heridas y es un mitógeno. Bueno, lo busqué porque no sabía qué era. Y dice que es un Ujú, factor que estimula la división celular. exacto, eso quiere decir un mitógeno. Ujú, bien, es correcto, ¿sí? Esta proteína, ¿sí? Las mismas plaquetas la fabrican, ¿sí? O sea, la liberan las plaquetas y eso estimula la curación de heridas. Bien, o sea, la función esencial, digamos, sería reparar tejidos y además recuperar la función estimulando las propias células. ¿Sí? Por eso hace referencia a lo de mitógeno. Bien, Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Sí, puede ser que el mitógeno era más poderoso para el músculo liso vascular o algo así. Sí, sí. Es, es muy poderoso en relación a ese músculo, ¿sí? Al músculo liso vascular. Está bien, está bien. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sarcoma y linfoma? Y por lo que entendía, los dos son carcinoma, solo que el linfoma te afectaba al tejido linfático, por eso el linfoma, y después el sarcoma es el que afecta al resto de tejidos, o que se llaman los tejidos mesodérmicos. Bien, ¿sí? Entonces, acorde al órgano afectado, los cánceres toman diferentes formas y eso es lo que nos permite la clasificación, ¿sí? Es decir, si se afectan superficies como la piel y además las células que, digamos, revisten los órganos, es decir, las células epiteliales que van a estar revistiendo los órganos, en ese caso se llaman, ¿cómo se llaman? Carcinomas. Bien, si afectan el tejido linfático, es decir, linfoma. las, ¿cómo? Los linfomas. Claro, se afectan el tejido linfático, o sea, las, las células precursoras de las células sanguíneas, es decir, los blastos. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando hablamos de blastos? ¿Sí? Es decir, los eritroblastos, los leucoblastos, ¿sí? Eso genera leucemia, ¿sí? Y generan los linfomas. Bien, si afecta esto, los tejidos como el hueso, el cartílago, el músculo estriado, esos son los sarcomas. Bien, Sí, esos serían los tipos. Yo mencioné tres, pero a ustedes les pregunta dos nada más. Bien, yo les dije además el carcinoma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? no. Bien. Vamos entonces con el verdadero falso. ¿Sí? Dice, coloque verdadero o falso según corresponda.
La ciclina es la subunidad reguladora que varía su concentración de forma cíclica. Acá. Yo puse verdadero ahí. Yo también. Sí, es verdadero. Bien. Ya les dije, les decía a las chicas el otro día que a veces los verdaderos falsos nos hacen pensar mucho porque es como que estamos acostumbrados a lo enroscado de medicina, pero no, en este caso es verdadero. ¿Sí? Simple, es simple, nada más. Después, en la segunda, les dice, el ciclo celular es impulsado por la fluctuación cíclica de la actividad de sinasas llamadas CDK. Yo también puse verdadero ahí. Bien. ¿Quién puso alguna otra cosa? No, verdadero también. Bien, también es verdadero, ¿sí? En la siguiente les dice, distintos seres vivos utilizan mecanismos de reproducción asexual, como la hidra, que se reproduce por fragmentación, y las esponjas por gemación. ¿Verdadero o falso? Esa es falsa, esa es al revés. Las hidras Esa, por gemación y las esponjas por fragmentación. exacto. ¿Sí? Es al revés. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, Excelente. Vamos entonces con la siguiente. Con respecto al ciclo vital de clamidomonas, ¿sí? Podemos decir que es frecuente encontrar una propagación asexual en la estación más rigurosa y cuando las condiciones ambientales son más favorables se reproduce sexualmente. ¿Verdadero o falso? Yo ahí puse falso, porque por lo que entendí, porque estuve leyendo un rato, es Sí. en realidad cuando está complicado, ahí es cuando se reproducen sexualmente. Pero no me cierra Bien, del todo, así que no sé. sí, es correcto. Bien. Casi todos los eucariotas que son unicelulares tienen un ciclo de vida bastante similar a las clamidomonas. Bien, es muy común encontrar una etapa de reproducción asexual que es rápida, o sea, es una propagación rápida que es, digamos, sucede cuando las condiciones ambientales son favorables, ¿sí? Seguida esa etapa de una etapa de reproducción sexual cuando la estación más rigurosa comienza, o sea, cuando ya ha comenzado la estación más rigurosa, ahí es cuando nosotros vamos a encontrar la reproducción sexual. ¿Bien? Sí, a mí no me cerraba eso porque lo estaba pensando y decía, pero qué raro, porque si es cuando está complicado, no les conviene reproducirse sexualmente para no tener que exponerse, pero no sé, pero después, o sea, la teoría decía que es al revés, pero si tuviera que haber adivinado, yo hubiera puesto verdadero, porque tiene sentido por ahí. Bien, pero, o sea, sí, tiene sentido como me lo decís, pero es falso, ¿sí? Porque, digamos, la propagación asexual le va a costar menos a esos organismos unicelulares. Bien, lo más complicado va a ser la reproducción sexual, no va a ser lo más simple, ¿sí? Recordemos que lo que nosotros sabemos de reproducción sexual es como la reproducción sexual implica un gasto en todo sentido para los organismos, ¿sí? Implica un gasto energético, implica eh, que hay digamos, va a haber una generación de otro organismo, a veces lo van a tener, dependiendo de quién realice la reproducción sexual, ¿sí? Pero van a tener que gestarlo o cuidarlo o fabricar una gameta de alguna manera. Bien, entonces siempre la propagación asexual va a ser lo más fácil para estos organismos. ¿Se entendió el razonamiento, más o menos? sí. Sí, 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 cuadra, cuadra. Bien, ¿están de acuerdo entonces? Perfecto. Bueno,
vamos entonces con lo siguiente, que es genética, ¿sí? Acá yo les voy a poner otra presentación, así que de nuevo tengan a mano, les pido que tengan a mano el taller, ¿sí? Vamos a cambiar. Vamos a poner acá, acá. Volvemos a esto. Bien, ahí. Entonces, vamos con el primer problema, ¿sí? Donde nos dice, una mujer sin miopía y sin calvicie, ¿sí? Se cruza con un hombre miope y calvo. Bien. Acá juega mucho algunas cosas que nosotros sabemos, digamos, sobre la herencia ligada al sexo o influido por el sexo o ligado al cromosoma X. Bien, entonces, nosotros ya sabemos que la miopía está, digamos, es herencia ligada al sexo, ¿sí? Vinculada al cromosoma X. Bien, entonces, fíjense que acá ustedes tienen, acá hay un cromosoma X, acá hay otro cromosoma X y les dice, están mal puestos estos símbolos, ¿sí? Pero esta sería la mujer y este sería el hombre. Bien, entonces, nosotros sabemos que la mujer no tiene miopía, bien, es decir, que acá puede, en este espacio, haber una M o no, bien, es decir, que puede ser portadora o puede ser sana y aún así no va a ser miope, ¿sí? La única forma de que la mujer sea miope es que ambos de sus cromosomas X estén afectados, bien. Y esta N representa la calvicie, o sea, acá está representado con la letra N, de no calva, ¿sí? Entonces, nos dice que la mujer es sin calvicie. La calvicie, ¿sí? Es influida por el sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que para la mujer, bien, tanto si es homocigota, o sea, heterocigota u homocigota recesiva para el gen de la calvicie, no va a ser calva. La única forma de que una mujer tenga calvicie precoz es si esta mujer es homocigota dominante. ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Sí. Entonces, esa mujer, ¿sí? Recordemos que esta es la mujer, este es el hombre. Bien, acá vemos el cromosoma X, el Y. Nos dice que ese hombre es miope, entonces su cromosoma X está afectado por la miopía. Únicamente tiene dos opciones ese hombre, o ser sano o ser miope, porque tiene un único cromosoma X. Y después va a ser, les dice que es calvo. En el caso de la calvicie para el hombre, ¿sí? Si el hombre es homocigota dominante u heterocigoto, para el gen de la calvicie, ese hombre va a ser calvo. Únicamente no va a ser calvo cuando sea recesivo, ¿sí? Homocigota recesivo. Bien. Entonces estas son cosas que nosotros ya sabemos de las patologías, digamos, y las cosas que hemos estudiado en genética sobre la herencia ligada al sexo, la herencia influida por el sexo y los diferentes ejemplos de patologías que hemos estudiado. Bien, entonces nos pregunta si puede ser posible que haya más de un cruce. Bien, ¿y cómo? Entonces sí, puede haber más de un cruce, ¿bien? Porque en la mujer hay variación y en el hombre también puede haber variación, ¿sí? Entonces fíjense acá todas las cruzas posibles que ustedes podrían haber realizado. Bien, acá vemos una mujer sana, ¿sí? No calva, una mujer portadora, también no calva, ¿sí? Acá vemos una mujer sana, bien, pero es heterocigota para el gen de la calvicie, entonces tampoco es calva, bien.
Y acá vemos, bueno, diferentes ejemplos como les mencionaba, ¿sí? Y acá en el caso del hombre, el cromosoma X siempre va a ser igual porque nos dice que es miope, entonces eso no va a variar, pero vemos las diferentes variantes que pueden haber en el caso de la calvicie, es decir, que es homocigota dominante, ¿sí? Para la calvicie, o va a ser heterocigota para la calvicie, y aún con todas estas características sigue siendo un hombre calvo y miope, y acá sigue habiendo una mujer, bien, sin miopía y sin calvicie. Bien, ¿pudieron hacer algunos de estos, o sea, visualizar esto que yo les estoy mostrando acá de las cruzas posibles? Sí, Yo hice todo mal, ¿Por? porque hice como un, ¿cómo se llama? Un cuadro de Panet Sí. y no, me parece que no. Bueno, mira, vamos a ver un ejemplo entonces, para que vos veas si es o no. Bien, digamos, si vos hacías bien esta porción del razonamiento, el resto era tomar un ejemplo y realizar la cruza, nada más. ¿Sí? O sea, después lo del tablero de panes es lo más simple. Pero acá, esta era la parte importante donde ustedes tenían que observar y realizar el razonamiento. Con ese enunciado tan simple, ¿sí? Ustedes tenían que poder hacer el razonamiento. Bien, entonces, les dice en el otro punto que realice al menos 2 de las posibles cruzas. Obviamente que no va a ser quizás la cruza que ustedes eligieron, bien, pero yo, o sea, tengo esta, ¿sí? Entonces, fíjense, una mujer, uy, una mujer no calva, ¿sí? Con un hombre calvo, ¿sí? Y miope, y una mujer no miope. Bien, entonces acá hay como una porción, ¿sí? Ustedes van a ver acá el resultado. Observen bien esto, ¿sí? Díganme si se entiende. sí, ¿Lo captaste, China? ¿O sí? Estoy en El viento. eso. Bien. Pensalo un segundo mientras yo voy a cerrar la otra ventana que se me acaba de abrir por el viento para... Estas son cosas que me pasan por vivir en zona rural, ¿ok? Te vuelan las chapas cuando viene el viento. ¿Qué pasó? true. Sí. Obviamente, si ustedes toman cualquiera de estos que yo les mostré acá y realizan la cruza, bien, van a obtener diferentes resultados. ¿Sí? Entonces, acorde a lo que seleccionen ustedes, el resultado que van a obtener. ¿Sí? Sí, Yes. ¿Lo pudieron entender? China, ¿estás convencida? sí. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este problema?
No. Bien. Vamos con el siguiente problema entonces, el de las cabras. ¿Sí? Les dice, entonces, acá. Les dice, las cabras de orejas largas que se aparean con cabras de orejas cortas producen crías con un tamaño mediano de orejas en la generación F1. Es decir, que nosotros sabemos que para este gen del tamaño de orejas, bien, tenemos 3 alelos diferentes, largo, mediano y corto, y que en esa primera cruza de cabras con orejas largas, que se cruzan con cabras de orejas cortas, obtenemos el total de la F1, o sea, la filial 1, ¿sí? El total son cabras que van a tener las orejas medianas. ¿Bien? Luego nos dice que en la F2, es decir, que 2 individuos de la F1 se cruzan, ¿sí? En la F2 tendrán un cuarto de orejas largas, un medio de orejas medianas y un cuarto de orejas cortas, tanto en machos como en hembras. Cuando yo le dice tanto en machos como en hembras, acá ya saben que no es ningún alelo que tenga que ver con el sexo. ¿Sí? Es decir, que no vamos a estar hablando de ningún tipo de influencia por el sexo. Porque si no haría una distinción como hace en la siguiente parte del enunciado. Entonces, en la cruza 2, ¿sí? Donde nosotros nos dice que cruzamos 2 cabras con orejas medianas, ¿bien? Un cuarto, es decir, una cabra, o sea, de 4, una cabra tiene orejas largas, una tiene orejas cortas y 2 tienen orejas medianas, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que eso es la dominancia incompleta, ¿bien? Porque el alelo vuelve a aparecer, ¿sí? Ese alelo de orejas largas y ese alelo de orejas cortas vuelven a aparecer, digamos, como una unidad inalterada, ¿bien? No importó la cruza que hicimos. Eso volvió a salir, ¿sí? De eso se trata la herencia por la dominancia incompleta. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí. 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 Bien. Vamos con la segunda parte entonces, donde nos dice, las cabras machos imberbes apareadas con cabras hembras barbadas, es decir, machos imberbes, o sea, que el gen 2 es los pelos en la barba, ¿bien? Entonces, las cabras machos imberbes apareadas con cabras hembras barbadas producen progenie masculina barbada y hembras imberbes, ¿bien? Es decir, ese gen de los pelos en la barba tenemos 2 alelos, con barba y sin barba, barbados e imberbes, es lo mismo. Bien, en esa primera cruza nos dice que los machos son imberbes y las hembras son barbadas, y que de esa progenie, bien, el 100% de los machos es barbado y el 100% de las hembras es imberbe. Bien, entonces acá ya sabemos nosotros que eso tiene que ver sí o sí con el sexo. Bien, después nos dice, los machos de la filial 2, bien, es decir, estos machos barbados que están acá, tienen una proporción 3 de 4, ¿sí? Barbados y 1 imberbe. Y en tanto que las hembras de la filial 2 son 3 de 4 imberbes y una barbada. ¿Cuál es el modo de herencia de estos 2 caracteres? Entonces acá les da en la segunda cruza, donde hay un macho barbado, bien, que es lo que obtuvimos acá, ¿sí? Un macho barbado por una hembra imberbe, es decir, se cruza con una hembra imberbe, sin barba, y ahí nos da 75% de los machos con barba, 25% de los machos sin barba, 75% de las hembras sin barba, 25% de las hembras con barba.
Bien, entonces sí o sí estamos hablando de que esta herencia es influida por el sexo. Bien. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sentido. Sí, sí, estaba viendo solo que yo lo hice con vio las fracciones, pero sí, me da lo Bien. que entiendo. Lo, imp- bien. Lo importante es que llegues al razonamiento, ¿sí? Es decir, bueno, esto es herencia influida por el sexo, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. ¿Qué pasó? A ver. Que no entiendo, o sea, no entiendo por qué como es influida por el sexo. Bien. A ver, si alguien más quiere aportar, entonces debatimos entre todos. ¿Qué era la herencia influida por el sexo? Es donde vos tenés, por ejemplo, un alelo que va a cambiar, por ejemplo, si lo ves como porcentaje, dependiendo del sexo va a haber más porcentaje en un sexo que en el otro. Y son opuestos los porcentajes, creo que era así. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Qué más sabemos de la herencia influida por el sexo? Uy, ya me está pidiendo mucho, profe. Bueno, es la idea. Tienen que repasar. No sé qué más le puedo contar. Bien, es correcto esto que te dice el Nico, ¿sí? Que esa herencia, fíjate lo que decíamos recién cuando hablábamos de la calvicie. Bien, el problema anterior, que era, uy, el viento, que era, digamos, ay, espera, ahí está. Nosotros teníamos, ¿sí? Te decía, bueno, un hombre calvo, ¿sí? Y miope, pero sobre todo la parte de la calvicie, ¿no es cierto? Esa parte de la calvicie, ¿sí? ¿Qué implica? Bien, es decir, un hombre heterocigota, homocigota dominante o heterocigota, ¿sí? Va a ser calvo, cambian las proporciones. Versus una mujer heterocigota no es calva, ¿sí? Eso tiene que ver con el sexo, es decir, que dependiendo si es macho o es hembra, ese alelo se va a expresar en diferentes proporciones. ¿Cachai? Sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces, cuando a vos te dice lo de la barba, bien, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué eso es herencia influida por el sexo? A ver. Es porque está relacionado con los cromosomas, el par de cromosomas sexuales, Ujú. creo. Sí, sí. Sí, influido por el sexo porque sí o sí está relacionado al par sexual. Bien. Entonces, en el caso, sí, de la barba, fíjate que vos, o sea, va a haber lo que pasa es que si vos haces ponerle, si vos le pones el nombre acá alelo, o sea, le pones una letrita, le asignás la letrita que vos quieras y haces el tablero de Panet, vos ahí vas a observar y vas a decir, ah, esto tiene que ver con ese cromosoma, ¿sí? O no. Bien, que Bien. sería este caso. ¿Sí? Sí,
Bien. No sé si esto le quieren sacar captura de pantalla, o sea, ya lo hicieron, guárdenselo por las dudas. Si lo vuelven a mirar y no lo captan, después lo volvemos a retomar, ¿sí? No hay problema. Bien, lo mismo. ¿Este ya le sacaron captura? O no sé. Sí. Les pongo el anterior por las dudas. No se ve. Esperen. Bueno, esperen, que me está traicionando el internet. Aguárdenme un segundito, que cambio de proveedor. Ahí está. En teoría, profe, pregunta, ¿dónde quedan guardadas las clases de taller? Mira, tengo una teoría yo de que ustedes tienen en la descripción del grupo hay un drive, ¿sí? O debería de haber un drive en el cual pueden ver ustedes las clases grabadas. Segundo, en en YouTube, ¿sí? De la profe, ustedes buscan Gisela Justribó, bien, que es la coordinadora de área, la profe Gise. Ella sube todas las clases, entonces todas las clases están grabadas y cada profe, o sea, cada profe tiene su clase grabada, entonces ustedes pueden ver la mía, la de otra profe, ¿sí? E ir comparando, o si no, no sé, pueden ver la que ustedes quieran. Sí, esperen un segundo a ver si puedo lograr que se vea. Ay, no, qué cagada. Se me voló una chapa, literal. Acá también, pero no la puedo salir a buscar. Bien, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto al taller. Perdonen, chicas, que no, lo que pasa es que hay mucho viento y mi internet directamente murió y estoy con el internet del celular, entonces como que no es lo más eficiente del mundo, pero bueno. A ver, ahí capaz que pueden ver, pero, a ver. ¿Ahí la pueden ver? ¡Ay, qué emoción! Ahí está, por si le querían sacar captura a esto. Bien, en base a esto, realicen ustedes un otro cuadro de panel cualquiera, ¿sí? Van a poder ver. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. De nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este taller o de estas unidades que hemos visto hasta acá? 1 a 7. No. ¿No? ¿No? Bien, vamos a detener la grabación entonces.